Bienvenidos, vamos a continuar de aquí hasta que nos lo permita la ley electoral, entrevistando a los candidatos a jueces. Hoy tenemos la oportunidad valiosa para mí, sin duda, espero que lo sea para ustedes, de platicar con la primera mujer jueza actualmente, candidata a magistrada, Saray Hernández Pérez. Bienvenida, Saray. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Es para mí un honor estar en su programa. Yo sé que tiene cantidad de, obviamente, personas que lo siguen y la verdad es que es muy importante que nos permitan el acceder a estos medios, incluso bajo los lineamientos del INE, para que nos demos a conocer. Hay dos temas que me gustaría resaltar contigo. Los hemos tocado quizá en otra ocasión, pero en la plática previa a esta entrevista, a esta grabación, me comentabas un poquito de que un juez no está pensando en darse a conocer y de repente no quieren tampoco darse a conocer. Yo Así estoy es. total, absoluta y rotundamente de acuerdo contigo, pero me dabas ejemplos muy claros de por qué. Sí. Bueno, la verdad es que, como lo acabas de decir, bueno, yo soy una jueza en materia penal. A mí no me toca dirimir controversias de quién se va a quedar con la custodia, la guardia de un menor, a quién le corresponde un porcentaje o no de los alimentos, las Ujú. herencias, las planillas de liquidación en algunos juicios sucesorios, en algunos juicios civiles o mercantiles. A mí, yo me he desempeñado a lo largo de estos 23 años Ok. en la carrera del Poder Judicial, como nosotros lo denominamos, porque somos juezas de carrera, es decir, que todos los escaños que hemos venido subiendo ha sido por méritos propios. Entonces, bueno, como lo comentábamos, efectivamente, yo como jueza de carrera y obviamente en la actualidad, pues conocemos de los delitos que señala el Código Penal en el estado de Veracruz y como tales hay feminicidios, secuestros, violaciones, violencias familiares, desapariciones de particulares y bueno, no solamente los varones conocen de estos asuntos, también el estado de Veracruz está plagado de juezas que conocemos día con día de estos asuntos y que resolvemos puntualmente cada uno de ellos, que nos enfrentamos a situaciones complicadas Ujú. porque, bueno, es fácil denostar a una persona, es fácil decir es malo, es bueno. Aquí lo difícil es que estando en nuestra situación como jueces puedan resolver frente a las partes y en una sala de audiencias lo que en derecho corresponde, ¿no? Porque es muy fácil señalar, es muy fácil denostar, pero bueno, también es difícil hacer nuestra tarea, porque finalmente nos corresponde dirimir conflictos. Y siempre va a haber una persona que quede contenta y una persona que obviamente no le va a parecer la manera en que resolvemos. Entonces, bueno, nosotras como mujeres, pues vemos este tipo de asuntos en todas sus vertientes y en todas sus índoles. No es exclusivo de los jueces varones, ¿no? Claro, ¿Y claro. por qué lo que menos queríamos era obviamente que conocieran quién era Saray Hernández Pérez? Pues por esta propia circunstancia, ¿no? Porque tenemos familia, porque ante todo, con independencia de ser jueza, pues también soy una madre, también tengo familia, también obviamente quiero tener esta privacidad por la materia en la que me desempeño. Y bueno, ahora, por esta reforma que se da, y bajo las directrices que marca el Instituto Nacional Electoral, bueno, tenemos que abrir este campo, ¿no? Darnos a conocer quiénes somos, a qué nos dedicamos, de dónde somos, de dónde provenimos con la intención de que la gente nos conozca, vea nuestros rostros, sepa quiénes somos y bueno, de alguna manera, pues también para nosotros pudiera ser preocupante, ¿no? Si lo vemos con los candidatos a alcaldías, lo vemos con los candidatos, Claro. obviamente, a diputaciones, a otros escaños que sí son realmente políticos, pues cuanto más un juez, ¿no? Que le toca dirimir este tipo de controversias y en los que incluso dentro de esta reforma se habla de los jueces sin rostro, ¿no? Entonces, bueno, desafortunadamente dentro de estos lineamientos o afortunadamente para la población que nos quiera conocer, que realmente sepa quiénes somos y que le sirva para valorar y realizar un voto razonado, bueno, aquí estamos. No tenemos nada de qué escondernos, ¿no? Yo soy una mujer, al igual que muchas, que a base de esfuerzo, a base de trabajo, de constancia diaria, ha venido escalando poco a poco desde que entró hace 23 años de meritoria en una sala constitucional del Poder Judicial. Ha sido secretaria de estudio y cuenta, ha sido jueza de control, de juicio y enjuiciamiento, y no solamente en donde me desempeño actualmente, que lo es Orizaba. He Ujú. estado desde 9 años en edificio central, donde me desempeñé incluso como proyectista de magistrado. ¿Ese dónde está el edificio central? Aquí frente a Plaza Cristal, En Jalapa. así es, aquí en Jalapa, estuve Ujú. primero con la magistrada Aide González Rebolledo, que bueno, ella fue integrante de la Sala Constitucional, después con el magistrado Alberto Sosa, ya después, bueno, empecé a salir a hacer esta carrera judicial que denominamos, porque bueno, también debo de indicarles que una juez no solamente está en un solo lugar,
Yo he estado en Veracruz, Puerto, San Andrés Tuxtla, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Papantla, Osuluama, Pánuco, Songolica, Jalapa, Veracruz, Jalacingo. Y como se podrán dar cuenta, bueno, no es de ahorita, llevo 23 años haciendo esto, ¿no? Te está obligando la circunstancia, la reforma y la decisión, al final de cuentas, del Poder Legislativo, te está obligando a una campaña. Sí. A una campaña, sé que andas muy activa, vienes llegando Sí, prácticamente así es. de fuera también en esto. ¿Qué dice la gente? ¿Ya está más enterada de lo que se trata? ¿Ya sabe para qué? Bueno, me he llevado ya sorpresas. Nosotros ya llevamos un mes de campaña, básicamente. Sí. Bueno, debemos de recordar, y hago esta precisión, porque hace unos días empezaron las campañas para alcaldes, para jueces y magistrados, pero locales. En el caso de nosotros, que somos propuestas para el Poder Judicial Federal, ya empezamos hace un mes. Es correcto, Entonces, sí. hace un mes, bueno, la gente, cuando tú hablabas con ellos y les decías, oiga, me presento, ¿me permite entregarle un volante? Mire, yo soy Sara Hernández Pérez, pues básicamente decían, ¿y esta quién es, no? Entonces, sí, claro. ahorita ya recientemente, bueno, he ido a Huatusco, he ido a Nogales, he ido a varios distritos, incluso Veracruz, Puerto, y ya me encuentro con otra cara, ¿no? Okay. Ya de repente te preguntan, o voy con yo saqué una boleta, yo soy catedrática también, entonces doy clases, trato de dar clases normalmente en la UB, también en escuelas, universidades particulares, doy a nivel de licenciatura, maestrías, doctorados, incluso la última dio aquí en el campus ISTAC de la Universidad Veracruzana, y esto me ha permitido, bueno, tener así como que una técnica para darme a conocer. Entonces, bueno, intenté hacer una boleta gigante, una réplica, para explicarle a la ciudadanía cómo es que se va a votar, porque obviamente no pueden buscar pues colores de un partido político, los lemas de un partido político, sino estas boletas son distintas, ¿no? Entonces, bueno, ahora que he acudido con ellos y que de nueva cuenta me vuelvo a presentar y les digo, soy fulana de tal, bueno, en algunos casos hasta me he encontrado con él, sí, la he visto en redes sociales, ¿no? Entonces digo, oh, wow, ¿no? Entonces dice uno, entonces se ha valido la pena, ¿no? Se ha valido la pena el andar de aquí para allá, dándote a conocer, el tratar de explicar tus propuestas, el tratar de indicarles que no solamente es votar por Saraí Hernández Pérez, sino en sí por el proyecto que ello incluye, ¿no? Porque no nada más está en juego el que Saraí pueda ganar, está en juego el que muchos jueces, tanto a nivel local como a nivel federal, incluso magistrados, puedan defender, seguir estando en donde se encuentran, ¿no? Ese es el terrible caso que hemos comentado aquí, que esta reforma judicial lo que está forzando también es la posibilidad de que muchos mexicanos, profesionales, con una amplia experiencia, con veintitantos años en Así algunos es. casos, pues algunos ya perdieron sus empleos, ya Así perdieron es. los cargos, ya perdieron el puesto. No sé de cuántos más sea. En tu caso fue automático, en el sentido de que tú decidiste participar. ¿Eres Sí. candidata a qué? Yo soy candidata a magistrada de tribunal colegiado en materia penal por el séptimo circuito. Tribunal No sé, colegiado. así es. No sé si recuerden que para esta reforma que se realizó el año pasado se formaron 3 comités. Bueno, en mi caso, yo soy una propuesta por parte del comité ejecutivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. En mi caso, pasé obviamente todo este proceso de selección, incluyendo una entrevista por parte del comité, de los miembros que integran este Poder Ejecutivo, y bueno, salí finalmente como finalista de este proceso, ¿no? No fue fácil, porque obviamente quienes tienen acceso a redes sociales, a una página en internet, pueden verificar que nos pedían requisitos como calificaciones. En mi caso, bueno, yo no nada más cuento con una licenciatura en Derecho, también tengo maestría en Derecho Constitucional, cuento con un doctorado en Derecho Público, y estos 2 últimos obtenidos con mención honorífica, todos por parte de la Universidad Veracruzana. Entonces, bueno, como tal, yo provengo de una universidad pública, eso a lo mejor me da garantía todavía de decir, bueno, no compré mis grados, no compré mi título, finalmente lo obtuve, con este plus que me da el haber obtenido esta mención, ¿no? Y aparte de ello, en el año 2009, en el año 2009, bueno, la tesis con la que obtuvimos el grado de maestra en Derecho participó en un concurso nacional, con la cual obtuvimos el segundo lugar a nivel nacional, le cedí los derechos de autor a la Secretaría de Gobierno Federal
para que la publicara en un portal donde tenía todas estas tesis. Le ganamos a la Universidad de Puebla. Obviamente, bueno, el primer lugar se la llevó la UNAM, pero de ahí en representación de la Universidad Veracruzana nos encontramos nosotros. Entonces, ahí si le escarban tantito van a poder encontrar que, bueno, no es nueva esta preparación de la que les vengo hablando, ¿no? Siempre me destaqué por ser buena estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, me daban mis notas laudatorias, los reconocimientos, becada. Entonces, bueno, lo que yo quería era hacer lo que me apasiona, impartir justicia. Y bueno, ahora la vida, si a mí hace un año me hubieran dicho, te vas a ver en una campaña política, yo hubiera dicho, no, ¿cómo crees? Eso nunca, ¿no? Desafortunadamente, bueno, son las maneras en las que la vida nos dice, pues, ¿sabes qué? Estabas muy equivocada y ahí vas, ¿no? Entonces, a raíz de este proceso, bueno, ahora andamos humildemente, como siempre lo digo, hablando con la ciudadanía, diciéndoles quiénes somos, por qué deberían de apoyar nuestro proyecto y en este caso el continuar haciendo lo que nos gusta, ¿no? Porque lo acaba de decir y lo acaba de decir muy bien. Va a haber muchas personas que obviamente ya perdieron su trabajo y otras tantas que lo van a hacer dependiendo de los resultados de esta elección. Pero más que eso, que es muy importante y triste y lamentable, más que eso es que podríamos estar dando la oportunidad con nuestra falta de responsabilidad como electores, para no ejercer este derecho que tenemos que votar y esta obligación, yo así lo veo, estaremos dando oportunidad también a que pudiera llegar gente muy distinta al perfil que estamos platicando. O sea, más allá de Sí. los 23 años, más allá del doctorado, más allá de las tesis, la experiencia que necesariamente es diferencia. Estamos viendo publicidad también de candidatos que yo creo que no tienen 25 años Así es, así de es. edad, pues mucho menos de experiencia, Lo sé. y a los mismos cargos y están en la misma boleta. ¿Cuál es tu boleta? ¿Cuál es tu número? Mi boleta es la boleta rosa Rosa. para magistrados de circuito, porque bueno, ahora nos encontramos con ahora otra confusión, ¿no? Debemos de recordar que, por ejemplo, como lo indiqué hace rato, en Veracruz históricamente va a haber 3 elecciones simultáneas. Sí. ¿Por qué? Porque no solamente se van a elegir alcaldes, que es lo que la mayoría de la población quiere y está enterada, sino también jueces, magistrados a nivel local y jueces y magistrados, incluso ministros a nivel federal. Entonces ahora nos encontramos con esta situación de que las boletas tanto de magistrados a nivel local o estatales como a nivel federal son de color rosa. Entonces, por eso hago esta precisión. La nuestra es la boleta rosa, pero para magistrados de circuito, buscándome en el recuadro verde menta, como el color que vengo el día de hoy vestida, y ahí es donde debemos de poner el 04, ¿no? El número 4. Así 4 es. o 04. 04. Yo les hago mucho hincapié en que debe de ser 04. ¿Por qué? Porque, bueno, dicen por ahí, piensa mal y acertarás, Sí, y al claro. rato, pues obviamente ponemos un 4 y ya sea adelante o atrás le ponemos otro numerito y ya no es 4, ¿verdad? Tú estuviste, y me regreso, y si no quieres no me la contestes, pero tú estuviste en esas manifestaciones impresionantes que se dieron el año pasado. ¿De la oposición a las reformas del Poder Judicial? ¿A la reforma? No. Bueno, debo dedicarle por qué no. Porque finalmente yo sigo en funciones. Okay. Yo, por ejemplo, ahorita sigo en funciones y a pesar de que hago campaña en mis ratos libres, yo como jueza de control, juicio y enjuiciamiento sigo laborando y sigo presidiendo audiencias de 8:30 a 2:30 de la tarde. Y de ahí, pum, salgo corriendo, hago lo que tengo que hacer. A veces no puedo salir puntualmente, pero bueno, más adelante trato de, obviamente, de atender asuntos, de ir a volantear, de ir a darme a conocer a través de entrevistas como estas que me hacen el favor de invitarme. No. Y bueno, con la intención de que conozcan quién es Araí, porque lo van a conocer y me conocen a lo mejor los operadores jurídicos, ¿no? Los abogados que acuden a un juzgado, que han ido a una audiencia, que obviamente ya las personas que son denunciadas, que son agraviadas en algún asunto, como ocurre con otros juzgadores. Pero fuera de ello, bueno, es complicado que nos reconozcan, ¿no? Saraí, ¿van a votar por ti? ¿Vas a permanecer en el puesto o vas a entrar al puesto? ¿Ahí cómo está? ¿Se reconoce la antigüedad? No. Debemos, no, porque aquí debemos de reconocer que son 2 ámbitos distintos. Yo actualmente soy jueza de control, juicio y ejecución en el ámbito estatal. Yo trabajo para el Poder Judicial del Estado de Veracruz. Tendrías que dejar un trabajo para entrar. Así es, de resultar vencedora, obviamente tengo que renunciar a mi puesto en el Poder Judicial Estatal y obviamente, bueno, obtener el acta de mayoría, como se hace por parte del INE, y entrar en funciones en el ámbito federal. Y entonces entrarías en funciones como resultado de la elección. ¿Cuánto tiempo? Bueno, de acuerdo a lo que ha señalado el INE y las convocatorias, me parece ser que son 9 años. 9 años. Así es. Y 9 años después, en tu caso, tendrías que hacer otra vez campaña. Así es, así es. Si en estos 9 años tú tienes alguna oportunidad de ascender, perdón que claro, lo platique no, sí. así,
hay la oportunidad porque Yo creo que son sí. puestos que tendrían que estar también regulados por la elección, ¿no? Yo creo que sí, porque obviamente se tendría que aperturar como se hizo incluso ahorita. Varios compañeros, digo Ujú. compañeros porque también están como yo laborando en el ámbito local, aspiraron a jueces de distrito, aspiraron a magistrados de tribunal colegiado y bueno, eso es dejar la competencia local para aspirar a una competencia federal. Entonces, bueno, sí lo pueden hacer. Incluso, bueno, también puedo advertir que gente del mismo Poder Judicial Federal ha aspirado de ser jueces de distrito a ser magistrados o incluso a ministros. Obviamente han tenido que pasar todo este proceso del que he hablado para efecto de ver si son o no candidatos. Y algo que debemos también de considerar, bueno, que he visto por ahí en unas notas que últimamente han sacado, Ujú. verificar también quiénes son los candidatos. Como bien lo indicó, bueno, yo sé que a veces la gente nos dejamos llevar por lo que llama la atención, por lo que nos cautiva una canción, un meme, el hecho de echarle a alguien o a algo, pero finalmente debemos de ser responsables al momento de ejercer nuestro derecho al Sí, voto. claro. ¿Por qué? Porque no debemos de perder de vista que vamos a elegir a las personas que van a estar resolviendo sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra salud, sobre la libertad de una persona, que muchas veces puede ser nuestro esposo, nuestro novio, nuestro familiar, sobre el patrimonio también de tu carro si te lo robaron, de si entraron a tu Sobre la casa y te justicia de una víctima despojaron. también, ¿no? Así es. Entonces, todo esto, cuando se violenta a una mujer, cuando la agreden, cuando obviamente matan a un hombre, a una mujer, y vamos y pedimos justicia. Aprovecho la oportunidad para preguntarte, en los últimos 5 años, ayúdame, ¿no? ¿Sí? ¿Sí han aumentado los casos de De, violencia en Veracruz en particular? O sea, los casos que han llegado a estos claro. tribunales, como el que tú estás de jueza, ¿sí aumentaron? ¿Hay más? Yo digo que sí, pero debemos de recordar algo. Estas carpetas muchas veces no son por hechos que ocurren en este mes. Ok. Estas carpetas de investigación, cuando se judicializan ya y llegan ante un juez, pues a veces son de un año, de 2 años, de tres Ya hay un años o proceso de muy más claro, tiempo atrás. Así es, claro. porque debemos de recordar que un juez no se encarga de investigar. Esa facultad la tiene la Fiscalía, incluso en base a lo que señala la Constitución. La Fiscalía es el órgano que se encarga de investigar. Entonces, es la Fiscalía quien debe de recabar pruebas, ya sean a favor o en contra de una persona, porque tiene la obligación de llegarse de la verdad histórica. No solamente de venir y decir, Saray tuvo la culpa. Ah, no, Saray tuvo la culpa porque mira, tengo esto, tengo esto, tengo esto y tengo esto para justificarlo. Y entonces, cuando ya tiene todo ese cúmulo de datos de prueba, bueno, entonces sí, ahora sí va ante nosotros. Y ya nosotros, en base a lo que nos da a conocer, decidimos si efectivamente o no tiene razón. Porque también es algo que muchas veces trato de aclarar, ¿no? Porque por eso decía yo a un inicio, es fácil denostar a un juez, decir, es que es corrupto, es que deja en libertad, es que no protege los derechos de las personas. Aquí lo difícil es demostrar que realmente, pues en este caso, el órgano investigador ha cumplido con su función y nos lleva todo para poder decidir a favor de lo que tú quieres. Sí, y hay casos que nos enteramos en la prensa y que nunca podemos constatar la veracidad del asunto de que Así fue es. dejado en libertad por un error de la fiscalía, no porque Así sea es. inocente, ¿no? Es que Y eso es, yo les digo, es híjole, como, por ejemplo, un ejemplo, en una familia, usted que es padre, yo que soy madre, bueno, si tenemos 2, 3 hijos y si se pelean entre ellos, pues obviamente nadie va a hacerse responsable, ¿verdad? Uno le va a echar la culpa al otro y ¿cómo le hacemos para dirimir esta controversia? Pues tratando de buscar a ver quién tiene la razón, sí, pero si de escuchando. repente, así es, no nada más es de que, te vas a ir con el señalamiento, no, a ver, ¿qué tienes para comprobarme que efectivamente él fue el que empezó y el que te golpeó primero, ¿no? Bueno, pues es que Mariana vio y entonces mandamos a traer a Mariana, ¿no? A ver qué dice Mariana. No, papá, no es cierto. Bueno, lo mismo hacemos nosotros. Y obviamente el hijo que está conforme con nuestra resolución, pues va a decir, eres el mejor padre del mundo, ¿no? Porque me escuchaste. Pero a lo mejor el hijo que no está tan conforme con esta decisión, pues va a decir, mi papá es malo, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata, de dirimir conflictos. Y muchas veces, bueno, las personas no lo entienden así, ¿no? Hasta que obviamente les llega una cita por parte del juzgado para decirles, tienes que comparecer porque hay una audiencia que se va a celebrar y necesitamos tu presencia. ¿Sí? Regresemos a la campaña. Dígame. ¿Qué es lo más difícil de esta campaña? Híjole, pues yo creo que todo el tiempo que le El dedicamos, tiempo. en cuanto a lo físico, el desgaste que yo creo que estamos sufriendo todos los que estamos cumpliendo con nuestras funciones o continuamos cumpliendo con nuestras funciones Claro. laborales y bueno, también el darnos el tiempo para poder darnos a conocer en otros lugares, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros, bueno, yo tengo que recorrer cerca de 99 municipios.
Wow. ¿sí? Son 9 distritos electorales que me corresponden abarcar en esta elección, como cuáles: Veracruz, Boca del Río, Cosamaloapan, Cozoleacaque, Córdoba, Orizaba, Zongolica. Sin acceso a medios masivos más que las redes, ¿no? Así es. Y otra cosa, sin presupuesto otorgado Sí, por no, parte del INE, sin ¿no? dinero. Porque bueno, tiene que ser con nuestros recursos propios. Entonces, todo esto nos limita aún más a que obviamente la población nos conozca. Y por eso decía yo, el desgaste físico, porque obviamente tienes que agarrar tu cochecito y trasladarte. De repente, bueno, yo ahorita vengo de Orizaba, de paseo obviamente a Huatusco, a repartir unos volantes en el parque, y bueno, vengo para acá a dar mi entrevista, ¿no? Entonces tenía 15 días que no venía a Jalapa por lo mismo, ¿no? Porque me tocó guardia en mi juzgado en Semana Santa, tuve que atender los asuntos que estuvieron allí, y bueno, ya una vez concluida, darme la oportunidad de andar por otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, esta situación. También el hecho de que muchas veces la ciudadanía nos ve llegar con nuestro volante y dice, no, 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 no. Pero ya cuando les dices, Sí, es que no vengo por crees que algún están partido vendiendo político. Jafra o alguna cosa. Así es. Entonces ya cuando les dices, oiga, oiga, es que yo vengo por la elección del Poder Judicial, entonces ya te dicen, ah, bueno, a ver, dígame, ¿no? Ok. Explíqueme. Entonces, bueno, dices, ok, mire, le explico, yo soy fulana de tal, y les empiezas a explicar por qué los interrumpes, ¿no? Entonces, sí, es una situación complicada el enfrentarte en ocasiones con una sociedad, pues que en un momento dado no sabe bien cómo se dio este proceso. En otro momento, bueno, que desconoce totalmente de esta elección, que no está interesada en la elección, y en otro que está molesta con los funcionarios públicos, llámesele como se le llame, ¿no? Y obviamente, pues no te dan esa libertad de acercarte tan fácilmente, ¿no? Sí, Porque no hay piensan confianza. que vas representando pues algún color, ¿no? No hay confianza en el candidato, hablando de los candidatos políticos, porque bueno, igual hay que conocerlos, pero hay antecedentes, hay antecedentes en muchos casos, tanto de partido como de gobierno, como de actuación personal y demás. Pero en el caso de los jueces es necesario darles la oportunidad Claro. de sí acercarnos a ellos, permitirlos acercarse. Sepamos, en 15 minutos conocimos 23 años de carrera judicial, que vaya, que si no sustenta la posibilidad de que sea una pues honorable, decente, Claro. en la cual podríamos confiar de que sus resoluciones van a ir de acuerdo, pues de acuerdo a la ley. Nosotros No hemos es más, tratado ¿no? de, así es, nosotros hemos tratado de aplicar a lo largo de estos años perspectivas, que aquí llamo esto la perspectiva de género, tratando de equilibrar esta balanza entre hombres y mujeres. He estado en la Sierra de Zongolica, he estado en Papantla, lugares que tienen población indígena. Obviamente conocemos que ellos hablan totonacú, hablan náhuatl, y hay que proveerles de todo lo necesario para que tengan un juicio justo. Y de eso nos encargamos nosotros. Obviamente la perspectiva de la infancia, cuando tienes a menores que tienen que ver con el hecho de que su papá lo sustrajo, con el hecho de que el papá está violentando a la mamá y él es el único testigo, también hay que mandarlos a traer, pero con todos los cuidados que se deben de tener, porque incluso también ellos pueden ser víctimas cuando golpeamos a un menor, cuando golpeamos a un adolescente, ¿no? Incluso en los delitos de índole sexual, en el caso también de niños y niñas, ¿no? Entonces, todo esto, todas estas perspectivas que nosotros nos preocupamos por obviamente estudiar, empaparnos día con día, son las que muchas veces ignora la población. ¿Por qué? Porque ellos nos ven sentados a lo mejor en un escritorio y nos ven hablando como merolicos y decir esto es bien fácil, ¿no? Pero la verdad es que son años de desvelos, años de dejar a la familia, porque como lo he comentado, bueno, mi hija vive aquí en la ciudad de Jalapa. ¿Por qué la dejo aquí? ¿Por qué no la llevo conmigo? Porque en primer lugar tengo un horario de entrada, pero a veces no tengo un horario de salida. ¿Por qué? Porque las audiencias se prolongan, porque obviamente me pueden renunciar a un término constitucional y entonces si tenía yo planeado hacerlo muy rápido, pues ahora resulta que esto se va a prolongar, porque obviamente ando de lugar en lugar y eso no le va a crear una estabilidad emocional a ella, ¿no? Estoy 5 meses aquí, un año en otro distrito, de ahí me regresan a otro y bueno, básicamente le va a pasar como a mí, que no es ni de aquí ni de allá, ¿no? Entonces, bueno, es todo este sacrificio que hace uno como ser humano, como mujer, como madre, para poder seguir haciendo lo que me apasiona y seguir sirviendo a la sociedad. Muy ¿Por bien. qué? Porque así es. Una última pregunta de mi parte. Si tienes todo este bagaje, toda esta experiencia y toda esta seguridad en tu actuación como jueza,
quiere ser magistrada. ¿Cuál sería la Así es. diferencia? Bueno, la diferencia es que, en primer lugar, mi competencia ya no sería solo en un distrito, como Orizaba, Jalacingo, Papantla. Mi competencia es en todo el séptimo circuito, que obviamente comprende desde Cozoleacaque hasta Pánuco, Chicón. Más de la ¿Sí? mitad del estado. Más son las, me imagino, deben de ser las 3/4 partes, porque solamente se excluye Cuatza, de Cuatza hacia abajo, que esto ya pertenece a un circuito distinto que es Villahermosa. Entonces, bueno, este circuito abarca casi la totalidad del estado. Obviamente, ¿qué nos dicen? Bueno, ¿y cómo, con qué cuentas, no? Para poder votar por ti. Pues cuento con todo lo que se necesita. Debemos de recordar que un juez de distrito, un magistrado son revisores, autoridades revisoras, de que obviamente se haya dictado una resolución, se haya dictado una sentencia acorde a derecho, que se hayan respetado derechos humanos, que se hayan respetado las perspectivas, que se encuentre como debe de ser, ¿no? No nada más que nos dejemos llevar por un lado, sino que hayamos contemplado y valorado todo lo que nos presentan. Y entonces eso yo lo vengo haciendo desde hace muchos años, ¿sí? ¿De qué se encarga un juez de distrito? Bueno, de verificar si mi resolución estuvo correcta. Si no, la va a modificar, la va a revocar. Pero, ¿y si estuvo correcta? Solamente la va a confirmar. En el caso de un magistrado colegiado, lo mismo. ¿Por qué? Porque mi resolución es combatida a través de una apelación que va a conocer una sala. Y finalmente, el magistrado de tribunal colegiado le va a decir, ¿estuvo bien o estuvo mal el actuar del juez primigenio? Entonces, básicamente, bueno, si lo puedo hacer desde un origen, creo que también me puedo convertir en una excelente magistrada, cuidando estos detalles al momento de que lleguen a mí las resoluciones que debo de revisar. Porque obviamente me he encontrado en todos estos distritos judiciales que me permiten advertir que no es la misma problemática en todos, ¿no? Como lo digo, he estado en Songolica y no presenta la misma problemática que Veracruz o que Jalapa. Sí, claro. Papantla no presenta la misma problemática que Pánuco o que Oshuluama. Entonces, todo esto, bueno, nos da esta experiencia, esta capacidad de poder analizarlo y considerarlo al momento de emitir una resolución, ¿no? Y que va a ser muy fácil siempre decir, bueno, es que yo soy la mejor porque nunca me han tirado un periodicazo, porque nunca me han tildado de corrupta. El problema es que nosotros sí nos enfrentamos a eso como jueces, porque nosotros somos los que decidimos, somos los que firmamos las resoluciones y obviamente las personas que se encuentran atrás nunca lo van a hacer. Entonces, bueno, pues van a decir, fue la juez, fue el juez. Pero cuando acertamos y cuando hacemos bien las cosas, tampoco nadie nos reconoce, ¿no? Y eso es algo muy importante. Siempre se dan cuenta de a lo mejor una cosa que podemos hacer mal por 1000 cosas que hemos estado haciendo bien. Entonces yo creo que eso debe de ser un punto a valorar, porque finalmente no hemos resuelto una o dos sentencias, hemos resuelto miles de sentencias, hemos dictado cientos de autos que obviamente nos dan esta experiencia que se necesita para a lo mejor en este momento dictar una resolución de manera oral, ¿no? Yo no cuento ya con un proyectista que me haga el estudio, que analice los datos y que me diga, tenga, No dígalo. cuentas con un proyectista. Claro que no. Todas las resoluciones que yo dicto las dicto en ese momento y de manera oral. ¿Sí? No tengo, a veces por la complejidad del asunto pudiera yo decretar un receso, pero es mínimo 10, 15 minutos, anoto o pongo en orden mis anotaciones y en ese momento, órale, ahora sí, nos pasan el micrófono y a capela, ¿no? Entonces, bueno, es una situación, sí, es una situación que muchas veces, bueno, a lo mejor nosotros la hacemos ver demasiado fácil, pero ya hasta que estás en nuestro lugar, bueno, te das cuenta de que no lo es. Sí, bueno, pues yo agradezco mucho a la jueza y a todos aquellos Gracias. candidatos. Ya son como 15 que han aceptado venir aquí y me da mucho gusto porque hemos entendido la función que sabíamos que se hacía, pero le estamos entendiendo la complejidad que tiene, la importancia de la experiencia de la carrera judicial. Yo creo que esta es la idea. Vamos a conócelos. Claro. Está toda la información ahí, la hemos visto nosotros ahí. Se los recomiendo de veras al auditorio para que siga conociendo a todos y cada uno de los más de 800 y pico de candidatos. Pero en el caso particular de Veracruz, que es el estado que nos toca a nosotros monitorear, me da mucho gusto que haya aceptado Muchas gracias. venir, tomado la molestia desde Orizaba el día de hoy. Es la boleta rosa dentro de las 6 boletas, de las 10 que vamos a tener en esa casilla de la elección judicial, 6 para el proceso judicial federal, es la rosa. Del lado izquierdo, el número es 04. Recuérdaselo, ahí está el auditor. Bueno, para que no se les olvide, la boleta rosa, obviamente si me confían su voto, créanme que no les voy a fallar, contamos con lo necesario para poder para seguir haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Que es el impartir justicia. Y básicamente, bueno, pues los invito a votar el próximo 1 de junio, salgan a votar, si no es por mí, por quien ustedes gusten, pero finalmente si después de advertir mi currículum en la aplicación de Conóceles o incluso
a través de las entrevistas que me han realizado a lo largo de estos 2 meses, de las publicaciones que yo hago en mi TikTok, en mi Facebook, en mi Instagram, que bueno, hago un comercial, que es el Facebook Saraí Hernández Pérez, con Y, y el TikTok y el Instagram, Saraí Hernández abreviado Pérez, y bueno, van a conocer un poco de más de mí, ¿no? No solamente de la jueza, sino también de la madre, sino también de la catedrática, sino también obviamente de la persona, la mujer que le gusta el fútbol, que le gusta ver series, que también le gusta Goku, bueno, tantas y tantas cosas que obviamente a veces desconocemos solamente por irnos por la fachada, ¿no? Entonces, bueno, no se les olvide votar el próximo 1 de junio en la boleta rosa de magistrados a tribunales colegiados, esto es, las federales, en el área del recuadro verde menta poniendo el 04. Por favor, créanme, 04, no les voy a fallar. Goku. Sí. ¿En serio? De verdad. O sea, bueno, es que todos hemos tenido infancia, ¿no? Claro. Yo no estoy así de grande de la noche a la mañana. Pero Yo soy de esas es el lado épocas. malo de nuestros jueces. Y claro. me da mucho gusto que también tengamos acceso a eso. Muchas gracias. Muchas gracias. 04. Continuamos.